Buenos días, buenas tardes, el Señor les bendiga. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Cuando se publique este video será domingo 14 de junio del año 2020. Vamos a continuar con la serie de Soberbia y Pandemia. Esta es la parte 4 y el nombre del mensaje del día de hoy es la casa de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Dios, que bendigas nuestra vida a cada uno de los que están viendo este video. Te pido, Dios, que tú proveas, Señor, de todo lo necesario, que no haga falta en los hogares, Señor, sino que las mesas, Señor, estén cubiertas hasta que sobreabunde. También te pido, Señor, por las personas que están enfermas, para que tú les fortalezcas y permita, Señor, que puedan recuperarse completamente. Y por aquellas personas, Señor, que han muerto, te pido por sus familias, para que tú les fortalezcas y que puedan, Señor, seguir adelante, que puedan, Señor, encontrar en ti esa fuerza, ese gozo y esa paz. Gracias, Señor, te damos porque tú sigues haciendo una obra en nuestra vida. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa atrás vacía, y esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La casa de Dios es el nombre del mensaje del día de hoy. Y nos quedamos en Primera de Crónicas capítulo 21, donde el versículo 15 dice: y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Como lo mencionábamos, el ángel de Jehová es Jesús, es la presencia de Jesús antes de su encarnación, cuando nació de la Virgen María. En el Antiguo Testamento se menciona en múltiples ocasiones el ángel de Jehová, y en múltiples ocasiones él está haciendo diversas tareas, diversos trabajos, y aquí vemos que es el responsable que trae en este caso la peste sobre el pueblo de Israel, en castigo por la desobediencia que tuvo David al hacer el censo, y también por la responsabilidad que tenía cada persona del pueblo de Israel al haber sido censada. Veíamos también en Primera de Crónicas capítulo 21, el versículo 17, que dice: y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Veíamos en este caso que, aunque un poco tarde, David había reaccionado y había pedido perdón a Dios. Estaba reconociendo que él era el responsable de lo que estaba aconteciendo, y pedía algo muy particular a Dios: que la mano de Dios fuera contra la casa de su padre, contra él, contra toda su familia, y que no fuera la peste sobre el pueblo. Esta acción que está haciendo David es algo semejante a lo que hizo Moisés, también intercediendo por el pueblo, diciéndole a Dios que pues le quitara la vida y perdonara al pueblo. Entonces vemos aquí la forma en que una persona, en este caso el rey David, estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Y uno esperaría que la actitud que tomó David fuera la misma actitud que tomaran todas las personas en circunstancias semejantes. Sin embargo, no es este el caso. En nuestros días, por la cuestión de la pandemia, ha habido diversas reacciones que las personas han tomado. Para poner un ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 dice: sin embargo, los que no murieron en estas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios,
Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. En Apocalipsis 9 se nos habla de que las personas no se arrepentían a pesar de toda una serie de acontecimientos que para esa fecha, estamos hablando en el futuro, que para esa fecha habrían ocurrido. Evidentemente, la plaga que estamos viviendo no es Apocalipsis. En todo caso, se le puede situar más bien en el tiempo del principio de dolores que se nos habla en Mateo 24. Sin embargo, si esta plaga, que es principio de dolores, y las plagas que vienen a continuación, que son mucho más fuertes, no hicieron que las personas se arrepintiesen, es de esperar que muchas personas continúen haciendo lo que es malo. De hecho, lo vemos, hay muchas personas que, a pesar de lo que está aconteciendo en nuestros días, siguen cometiendo lo mismo que hacían anteriormente. Siguen violando, siguen robando, siguen asesinando, siguen divirtiéndose de una forma no adecuada, siguen haciendo todo lo que hacían antes sin importarles lo que está pasando en nuestros días. Y aunque esta situación o alguna otra pudiera venir peor, seguramente seguirían haciendo lo mismo en base a lo que dice Apocalipsis 9:20. De hecho, esto es lo que seguramente esperaba el diablo que pasara con David. El diablo tiene su plan. El diablo sabemos que fue y tentó a David. Satanás fue y tentó a David. ¿Con qué fin lo hizo? Seguramente con el fin de destruir no solamente a Israel, sino destruir a David, porque el diablo sabía que si lograba destruir a David, iba a romper los planes de Dios. ¿Por qué? Porque de la descendencia de David vendría Jesús. Entonces, el diablo quería tentar a David para que David fuese muerto. ¿Y cómo iba a ser David muerto? Si David no se arrepentía, como en este caso se ve en Apocalipsis 9, con muchas personas que vivirán en ese tiempo y que no se van a arrepentir de las cosas que hicieron. Sin embargo, David sí se arrepintió y por eso fue perdonado Israel y por eso seguramente también fue perdonada su vida. Sin embargo, va a haber personas que no lo hagan en un futuro. En la actualidad hay una declaración muy curiosa que dio el gobernador de Nueva York, que se llama Andrew Cuomo. Dijo el lunes, hace algunas semanas, que las personas, no Dios, son responsables por el hecho de que los casos de COVID-19 en su estado se han estancado. Su comentario provocó reacciones entre algunos líderes cristianos, incluido Franklin Graham. Cuomo enfatizó que la cantidad de casos nuevos ha disminuido porque redujimos la cantidad. Dios no hizo eso, la fe no hizo eso, el destino no hizo eso, enfatizó. Mucho dolor y sufrimiento hicieron eso. Cuando una persona empieza a sacar de su vida a Dios, o cuando empieza a sacar de, voy a decirlo así, del país a Dios, y empieza a ser autosuficiente, está a punto de caer. Y por otro lado, no importa lo que pase más adelante, no se va a arrepentir, porque simplemente, como piensa que Dios no interviene en los asuntos del hombre, simplemente no tiene por qué pedir perdón y no se acerca a Él a pedirle ayuda. Si Dios no hace nada, si Dios no hizo esto como dice Cuomo, ¿para qué pedirle ayuda? ¿Para qué pedirle perdón? Es por eso que muchas personas en un futuro
pase lo que pase, aunque pasen cosas peores, no se van a acercar a Dios y no se van a arrepentir de todo lo malo que hayan hecho o estén haciendo. En Primera de Crónicas, capítulo 21, continúa la narración diciendo: y el ángel de Jehová ordenó a Gat que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. El ángel de Jehová, es decir, Jesús antes de su encarnación, da esta orden. Vemos que en este caso es directamente el ángel de Jehová quien la da. En segunda de Samuel capítulo 24 dice en su paralelo que Jehová fue el que dio la orden, y esto no es una contradicción, porque sabemos que tanto el Padre como el Hijo son Dios, así como el Espíritu Santo. Entonces aquí la segunda persona de la Trinidad está dando la orden de que se construya este altar a Dios en un lugar específico que es la era de Ornán Jebuseo. Y en Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 19 continúa la historia diciendo: entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Un punto importante que puede parecer intrascendente, donde la Biblia menciona y Ornán trillaba el trigo, puede ser o es de suma importancia. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es trillar el trigo? Se denomina trilla a la actividad y su resultado que se hace con los cereales tras la siega para retirar el grano de la paja. La trilla propiamente dicha, al tiempo que desgrana las espigas, tritura también la paja, que puede tener otros usos. El momento en que se está dando la pandemia, en este caso la peste en el pueblo de Israel, Ornán estaba trillando, estaba haciendo una labor del campo. Pero sabemos que la Biblia compara a aquellos que creen en Dios con el trigo. Por eso es importante este punto y por eso es importante la actividad que estaba haciendo Ornán, porque es una representación de lo que estaba ocurriendo en el pueblo. También se dice acerca de la trilla del trigo, que el trigo se trillaba de forma distinta a la cebada, pues existían lo que nosotros llamamos degolladoras o degolladoras, que consistían en una plataforma de madera o de hierro con una cuchilla curva hacia abajo para cortar la mitad de la garba, es decir, las espigas. Entonces se tendía como una parva y con el rulo y un trillo detrás se deshacían las espigas. Esta es la explicación de lo que es trillar. Básicamente el trillar va a ser separar las espigas del trigo y se usa mediante una serie de ruedas, en este caso de madera o de hierro, que tienen esas cuchillas y que hacen la labor de cortar la espiga para separarla del trigo. Es un proceso que si nosotros fuéramos trigo, pensaríamos que es algo rudo, algo fuerte, porque no es un proceso donde se agarre la espiga y se le empieza a sacar trigo por trigo. Es un proceso donde, aunque el trigo no se aplasta, sí la espiga es cortada. Entonces es un proceso que lleva varios pasos. Aquí en la ilustración vemos a una persona que tiene un caballo, un burro que está jalando la degolladora que va a estar trillando el trigo. Podía usarse, como comento, un caballo o un burro, o en este caso también se podrían usar toros o vacas para hacer este proceso. En Mateo capítulo número 3 se dice en el versículo 11 lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando aquí Juan el Bautista.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Aquí vemos otra vez la palabra era. Ornán estaba trabajando en la era. La era es el lugar donde se trilla el trigo. Es un lugar preparado. Como veíamos en la primera ilustración, antes de que se empiece a trillar el trigo, se tiene que preparar la era, que se conoce como la parva. Se hace una distribución de lo que es el trigo o las espigas de trigo alrededor de un círculo para que después estas puedan ser trilladas al día siguiente. Entonces vemos que en el caso de Juan el Bautista dice que el Señor tendrá su aventador en su mano y limpiará su era. ¿Qué cosa es el aventador y qué significa limpiar la era? El aventador, una vez que el trigo y las espigas estaban trillados, es decir, que se había separado el trigo de la espiga, era aventado hacia arriba con un aventador. Eso se hacía normalmente, como vamos a ver, en la tarde. El viento se llevaba la paja y el trigo caía al piso nuevamente. En una forma semejante, Juan el Bautista está comparando a Jesús, que va a traer su aventador en su mano, limpiará la era, es decir, va a limpiar el trigo, va a separar el trigo de la paja, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una descripción de lo que es el procedimiento de aventar es la siguiente. Para llevar a cabo este proceso era necesario esperar a la llegada de la tarde, momento en el que comenzaba a soplar una suave brisa. Esta era aprovechada para separar el grano del paulus. Así el agricultor conseguía limpiar el grano y dejarlo ya casi preparado para ser zarandeado. Como vemos, el proceso de limpiar el grano es en varias partes. Primero es trillado, o bueno, primero es preparada la era, después es trillado para cortar la espiga, después es aventado para separar el trigo de la paja y después es zarandeado. El siguiente paso para la limpieza del trigo es la zaranda. En este sentido, el proceso se describe como una vez que el grano ha sido aventado, todavía quedaba limpiar la granza, nombre que recibían las partes del centro y base de la espiga que todavía quedaban mezcladas con este. Hasta este momento, aunque ya había sido aventado el grano, todavía faltaba este proceso de zaranda. Y al respecto de esto, en Lucas capítulo 22, versículo 30, la Biblia dice lo siguiente: para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. Sabemos que sus discípulos a lo largo del ministerio de Jesús habían tenido muchos problemas en el sentido de que eran personas inmaduras. ¿Cómo iban a transformarse de estas personas inmaduras a sentarse en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Por todo el proceso que Jesús los estaba pasando, pero todavía faltaba un proceso más, porque en el versículo 31 Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, es decir, hacer la zaranda, para separar esa basura que todavía tenían y dejar el trigo, que era lo que realmente importaba. Satanás los ha pedido a ustedes, a todos los discípulos, los ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Vemos pues que los discípulos iban a ser zarandeados, y para poder salir de esta zaranda, ellos necesitaban principalmente mantener la fe. Por eso Jesús había orado por Pedro y le había solicitado que cuando él volviese, él confirmara a sus hermanos. En resumen, vemos que el trigo, para que pueda ser echado al granero,
necesita pasar por un proceso. Primero, la preparación de la era, es decir, la parva. Después de eso tiene que ser trillado, proceso en el cual seguramente muchos granos serán molidos, pero la gran mayoría permanecerán enteros y serán separados de la paja. Después de ello viene el aventar con el aventador. Con el viento se va la paja, se separa del trigo y el trigo cae a tierra. Y por último la zaranda para quitarle las últimas impurezas al trigo. Ese es el proceso que se sigue, y por lo menos Jesús en dos de estas partes del proceso hace mención en el Nuevo Testamento con el aventador en su mano y con la zaranda o el zarandeo que hace el diablo. Son dos partes del proceso para que el trigo pueda ser limpio. Ahora bien, en nuestros días lo que estamos viviendo, y seguramente también vivió David en sus días, era una peste, en nuestro caso una pandemia. Eso podría ser el equivalente a trillar el trigo, un proceso que es un proceso bastante fuerte, pero que es un proceso necesario para poder quebrar las espigas y poder empezar a separar el trigo de lo que nos sirve. Es necesario en este tiempo que ese proceso se empiece a dar. Seguramente va a continuar no solamente con la peste, sino con otras situaciones, como hemos visto, situaciones económicas, situaciones de hambre, posiblemente situaciones de guerra, pero ese proceso no se detiene ahí, tiene que continuar hasta que el trigo esté completamente limpio. En Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 22, continúa diciendo la historia. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David sabía que no basta con solamente pedir perdón, no basta con solamente humillarse, no basta con solamente postrarse, sino que también se tiene que resarcir el daño que se ha hecho, o por lo menos tratar de resarcirlo, porque en muchas ocasiones no es posible hacerlo. Es como en el caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo, un cobrador de impuestos, se arrepintió cuando Jesús estaba en su casa, él mismo dijo que iba a regresar multiplicado lo que él había robado. Y eso fue lo que hizo. Él resarció el daño y aún dio más de lo que él mismo había hecho mal. Entonces nosotros debemos de aprender que un verdadero arrepentimiento trae fruto. Y el primer fruto que trae es tratar de resarcir en la medida de lo posible el daño que hemos hecho. Y esto es lo mismo que quería hacer David. No podía él ya pagar nada por el precio de 70,000 vidas que se habían perdido, pero él iba a tratar de hacer lo posible de, aunque fuera en términos económicos, lo que Dios le estaba pidiendo, hacer un holocausto a Dios. Nosotros debemos de aprender esto. No siempre vamos a poder resarcir el daño en cuestión económica, pero podemos hacer todo lo posible para que no solamente pidamos perdón, sino que hagamos aquello que corresponde y que tengamos a la mano para poder reparar lo que hemos hecho mal. ¿Y cuál fue este precio que pagó David por el terreno, por la era donde se trillaba el trigo de Ornán? ¿Y cuánto pagó por los bueyes que iba a hacer el sacrificio?
En Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 25 dice: y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y en Segunda de Samuel capítulo 24 dice: entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí parece que hay una disparidad. Por un lado dice que la era costó 600 siclos de oro, y por otro lado parece que dice que la era y los bueyes costaron 50 siclos de plata. Realmente es muy posible que la mejor interpretación de estos dos pasajes sea la siguiente, si hacemos una combinación de ambos. Y dio David a Ornán por aquel lugar, es decir, la era, el peso de 600 siclos de oro y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Y cuánto es esto en dinero, en pesos mexicanos en nuestros días? Bueno, si consideramos que un ciclo de oro puede pesar hasta 17 gramos, eso equivaldría a 21,000 pesos mexicanos al día de hoy, por lo cual 600 ciclos de oro serían aproximadamente 12,600,000 pesos. Es una era que costó muy cara, considerando que es un lugar donde se hacía trabajo de trillar el trigo. Obviamente el costo podría haber variado si el ciclo pesara menos. No sabemos exactamente cuánto pesaba un ciclo de oro en aquella época. Pudo haber pesado desde 11, se considera, o hasta 17 gramos. Pero bueno, más o menos el precio estaría de ese terreno en 12,600,000 pesos. ¿Y cuánto costó los bueyes? Dice que si el ciclo de plata también pesara 17 gramos, valdría unos 233 pesos, por lo cual 50 ciclos de plata valdrían aproximadamente 11,600 pesos mexicanos. Entonces vemos que, sobre todo la cuestión de la era del terreno donde se trabajaba, se trillaba el trigo, sí fue algo costoso. Seguramente no porque Ornán haya pedido eso a David, sino porque David pensó que eso era lo correcto de pagar por ese terreno. Ahora bien, vamos a ver un poco más adelante que realmente el precio de ese terreno, pues literalmente es muy poco. ¿Por qué? Porque ese terreno tuvo un uso que a lo largo de los siglos lo transformó en algo muy valioso. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26, continuando con la historia, dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. David ofreció ese holocausto y Dios respondió haciendo bajar fuego del cielo que consume ese holocausto, en señal de que ese holocausto, esa ofrenda, era aceptado por el Señor. Con esta ofrenda se empieza una serie de ofrendas que se van a dar en ese lugar a lo largo de los siglos. Esta es la primera. Sin embargo, todas las ofrendas que se dan en este lugar a lo largo de los siglos solamente son una figura de lo que va a ser la ofrenda a Dios más grande de todos los tiempos, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Todos los holocaustos, todas las ofrendas que se dan más adelante en el templo, solamente son una representación de la ofrenda principal, del sacrificio principal que se ofrece a Dios por los pecados de todo el mundo, por los pecados que cometió David en este tiempo. Realmente, aunque el fuego bajó del cielo y Dios aceptó esta ofrenda era provisional hasta que llegara la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto que iba a hacer Jesús en la cruz. Ahora bien, hay que tener cuidado en un futuro, porque el diablo siempre trata de imitar
a Dios y trata de engañar a las personas. Y esto lo podemos ver en razón de que baja fuego del cielo en Apocalipsis capítulo número 13. El versículo 13 dice lo siguiente: también hace grandes señales. ¿Quién? El falso profeta que sirve al anticristo, al diablo en este caso, si quieren verlo así. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El anticristo, el diablo, el falso profeta, van a tratar de imitar a Dios de tal forma que engañen a los hombres para hacerlos pensar que el anticristo es Dios. Y hay que tener mucho cuidado con ello en el futuro, pero también en el presente, porque en el presente el diablo también actúa para engañar a las personas y hacerlos adorar lo que no se debe de adorar. Continuando con la historia, en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 27 dice: entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. ¿Y qué significa que el ángel volvió su espada a la vaina? En 2 de Samuel capítulo 24 versículo 25 dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cuando el ángel de Jehová envaina, vuelve a meter la espada a la vaina, se acaba la peste, cesa la plaga. Y esto no solamente es en respuesta al sacrificio que David hizo, el holocausto que él ofreció, sino también dice aquí la escritura en 2 de Samuel que Dios oyó las súplicas de la tierra. Muchas personas, al igual que ahora, estaban orando para que esta plaga terminara. Muchas personas estaban orando para que la mortandad cesara. Y Dios escuchó esas oraciones, y Dios escuchó y aceptó el sacrificio que David estaba haciendo. Entonces nosotros debemos de seguir orando. La pandemia un día va a terminar. Pero si queremos que Dios obre en esta situación, tenemos que seguir orando porque Dios escucha las oraciones. Y continuando en Primera de Crónicas, capítulo número 21, versículo 28, dice: viendo David que Jehová la había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Tres puntos importantes de esta lectura. Primero, David no solamente se contentó con ofrecer un solo sacrificio y hasta ahí, sino que David siguió ofreciendo sacrificios en la era de Ormán Jebuseo. ¿Cuánto tiempo lo siguió ofreciendo? Seguramente mucho tiempo después de lo que ocurrió, mucho tiempo después de que acabó la peste. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero David siguió ofreciendo esos sacrificios. No se olvidó, sino que recordó lo que Dios había hecho y cómo había tenido misericordia de él. Igualmente nosotros no podemos ser olvidadizos, no podemos una vez salido del problema olvidarnos de Dios, sino que debemos de seguir teniendo una vida consagrados a Él. Segundo punto importante, había un lugar donde realmente, o por lo menos anteriormente, se ofrecían los sacrificios. Este es el tabernáculo de Dios, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el altar del holocausto. Este tabernáculo o tienda era una
tienda móvil, estaba en un lugar llamado Gabaón, y ahí es donde se deberían de ofrecer realmente los sacrificios. Pero en vista de que el ángel de Jehová fue el mismo que dijo que en ese lugar de Ormán Jebuseo, en la era de Ormán Jebuseo, ofreciese David sacrificios, no hubo problema de que David los estuviera ofreciendo ahí. Sin embargo, él justamente empezó a relacionar de que no podía haber dos lugares en ese momento donde se estuvieran ofreciendo sacrificios. Entonces, este fue el primer pensamiento de lo que iba a venir posteriormente. Los dos lugares deberían de ser el mismo. El tabernáculo debería de estar en la era de Ormán Jebuseo, pero no solamente el tabernáculo, sino algo más. Israel usó el tabernáculo, la tienda que era desmontable, donde estaba la presencia de Dios, lo usó en el desierto por muchos años. Y ese tabernáculo todavía permanecía en Israel. Sin embargo, ya era tiempo de que ese tabernáculo se transformase en algo más. Y ese algo más era un templo. Un lugar que no estuviera moviéndose por todos lados, sino un lugar donde se pudiera ir a orar a Dios. Y el tercer punto importante es, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado. ¿Y cuál era la consulta que debería de hacerle a Dios? Justamente el saber si construir un templo en la era de Ormán Jebuseo o no hacerlo. Esa era la principal consulta que en este momento David tenía en su corazón y en su pensamiento. Hacer en ese lugar un templo o no hacerlo. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. El temor a Dios es el único temor que el ser humano debería de tener. El temor a quebrantar sus mandamientos, el temor a fallarle, más que al castigo que Dios nos pudiera dar. Pero aún el temor al castigo que Dios nos puede dar, es un temor que nos puede ayudar para mantenernos firme y para ir creciendo y seguir adelante. Saber que si uno falla a Dios, uno va a lastimar el corazón de Dios y uno va a constrictar al Espíritu Santo. Pero también uno puede recibir una corrección por los pecados, por las fallas que uno está cometiendo. Entonces, todo lo que ocurrió en esta situación del censo y la peste que vino a continuación como castigo, al final a David le ayudaron a bien para, primero, tener una vida más consagrada a Dios, seguir ofreciendo sacrificios a Dios en forma constante. Segundo, ver hacia el futuro, pensar en lo que a Dios le agradaría en cuanto al tabernáculo. Él era el rey y él tenía los medios para poder hacer algo más que un tabernáculo, hacer un templo. Y punto número 3, el temor de Jehová iba a ser una constante en su vida como lo había sido antes, pero lo iba a ser un hombre más sabio, lo iba a ser un hombre más santo, un hombre que sabía que todo lo que se siembra se cosecha. Continuando con la historia en Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 1 dice lo siguiente: Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Ese era el pensamiento de David, esa era la intención de David, lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Que el tabernáculo ya no fuera más y que el arca de Dios y el altar del holocausto tuvieran una casa fija, la casa de Dios. Y esto no se concretó en forma inmediata, pasaron muchos años, a David no le fue permitido construir el templo, pero sí le fue permitido juntar todos los elementos necesarios para hacerlo. Y quien construyó el templo fue su hijo Salomón. Y en Segunda de Crónicas capítulo 3, muchos años después, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era
de Omán Jebuseo. Este lugar se constituyó en el primer lugar y el primero y el último donde se construyó el templo de Dios. Y el primer templo que fue construido fue el conocido como Templo de Salomón. Pasaron muchos años en la construcción, pero cuando finalmente se concluyó, Salomón dedicó el templo. Y después de haberlo dedicado, una noche después, Dios le habló a Salomón, y en 2 de Crónicas, capítulo número 7, versículo 12, vemos lo que Dios le dice a Salomón. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración, la oración de dedicación del templo que se había construido. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y este fue el inicio del templo, donde las personas iban a orar a Dios, a pedir perdón, y donde muchos años después, cerca de 1000 años después, un día Jesús en el segundo templo, esa es otra historia, en el segundo templo, pero que estaba en el mismo lugar donde se había edificado el primero, llegó un día el Señor y dijo: mi casa será llamada casa de oración. El mismo Señor Jesús fue el que dio la instrucción a David que allí se ofreciese el primer holocausto, el primer sacrificio. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús: ¿quién te dio la autoridad?, Jesús no le responde, pero si les hubiera respondido, la autoridad él mismo la tenía, porque él mismo fue el que dio la indicación de que ese fuera el lugar de la casa de Dios. El segundo templo fue destruido, y muchos años después en su lugar se edificó la cúpula de la roca, la cúpula dorada que se encuentra en el lugar del templo. Este lugar se ha convertido en el pedazo de terreno más importante que hay en todo el mundo, porque es tan importante para los judíos por ser el lugar del templo, para los islámicos por ser el lugar donde ellos creen que Mahoma ascendió a los cielos, y para los cristianos porque fue el lugar donde Jesús estuvo predicando, la casa de su Padre, la casa de Dios. Este lugar no tiene precio. Nadie aceptaría vender o comprar este lugar. Nunca más este lugar va a ser vendido. De hecho, la única vez que fue vendido fue cuando David lo compró. Para que otra vez vuelva a estar edificado un templo de Dios para Dios en este lugar, seguramente lo único que podría lograrlo sería la guerra o alguna otra situación que Dios mismo permitiese. Pero a pesar de que no existe actualmente el segundo templo, aunque está el lugar de la era de Ormán, debemos de saber y debemos de recordar lo que Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca tales adoradores. Pero en la época de David, lo que ocurrió con la peste
hablando en términos de lo que se hace con el trigo, fue el trillar el trigo. Años después vino lo que a continuación se hace con el trigo ya trillado, que es levantarlo, que es alzarlo para que se separe la paja del trigo. Jesús dijo a sus discípulos que Él los había limpiado con la palabra que les había hablado. Esta palabra está representada en la época de David justamente con el templo, porque el templo era el lugar de adoración y de enseñanza para el pueblo de Dios. Primero el pueblo fue trillado y después de ser trillado vino la palabra que los iba a limpiar. Pero después, tiempo después, también el pueblo, particularmente Salomón, fue zarandeado. Sin embargo, Salomón, a diferencia de Pedro y los discípulos, no mantuvo la fe y se extravió en la fe. Si Salomón se hubiera mantenido en la fe y no hubiera adorado a otros dioses, a otros ídolos, posiblemente la historia del pueblo de Israel hubiera sido distinta. Sin embargo, Salomón cayó. Actualmente, al parecer, estamos en la fase de estar siendo zarandeados por esta pandemia y por las demás situaciones que se presenten en los meses o años que vienen. Pero también Dios va a hacer su obra, porque Dios va a alzar y va a separar el trigo de la paja, y Él va a limpiar a las personas con la palabra del Evangelio. Pero finalmente, aún como los discípulos, las personas de nuestro tiempo tendrán que ser zarandeadas para que finalmente puedan estar completamente libres de cualquier impureza, de cualquier suciedad, y entonces sí, el trigo pueda ser guardado en los graneros de Dios. Estamos al inicio de un cambio grande. El diablo tiene sus planes, pero los planes de Dios son más grandes que los planes del diablo, y sabemos que Dios prevalece. El diablo quería destruir a Israel, quería destruir particularmente a David, a su familia, a su descendencia, pero eso Dios lo usó para bien, para trillar el trigo, para empezarlo a limpiar, para darle la palabra y para que después ocurriese toda una historia que llevaría al final a que nuestro Señor Jesús viniese. Eso es a grandes rasgos lo mismo que está ocurriendo en nuestros días. La semana que viene, aunque ya afuera del tema de la pandemia, veremos en términos generales cuáles serán los posibles acontecimientos que ocurran en un futuro. Ahorita debemos de soportar, debemos de perseverar y deberemos de perseverar hasta el fin, no importa los acontecimientos que ocurran en los meses y años que siguen. Pero debemos de tener muy claro una cosa, que el trigo al final será almacenado en los silos de Dios. El trigo finalmente será almacenado en donde Dios quiere que esté. Pero todo apunta de que la venida del Señor está cerca. Y no solamente su venida, sino también su reino que será establecido en la tierra. Entonces no desmayemos, tengamos la fe puesta en el Señor, oremos para que nuestra fe no falte y sigamos adelante. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque sabemos, Señor, que vivimos en tiempos que son especiales, tiempos que son difíciles, tiempos en que el trigo es trillado, y sabemos, Señor, que después de esto será alzado para ser todavía limpiado y será zarandeado para quitarle cualquier impureza. Te pedimos, Dios, que pidas por nosotros al Padre, para que nuestra fe no falte y para que podamos estar firmes, no importando las circunstancias o los acontecimientos que vengan en el futuro cercano o lejano. Permite, Dios, que podamos estar firmes y que podamos, Señor, perseverar hasta el final.
Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido. Danos, Señor, sabiduría e inteligencia para entender tu palabra y ponerla por obra. Bendice, Señor, a las personas que te conocen y permite, Dios, que nuestra fe pueda crecer. Y te pedimos, Dios, por aquellos que no te conocen, pero que tú estás haciendo una obra en sus vidas para que ellos puedan llegar a conocerte y puedan llegar a servirte. Te pedimos por ellos que van a ser añadidos a tu pueblo, para que tú, Señor, les hables por el Espíritu y puedan ser, Señor, ellos convencidos de pecado. Te pido, Dios, que tú veas a los que están enfermos y tú veas, Señor, a los que tienen necesidad, para que toda necesidad sea suplida. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que estamos en tus manos. Y gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y todo esto, Señor, te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Primeramente Dios, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.